Batalla por Rabotino. Las fuerzas armadas rusas eliminan a las fuerzas armadas ucranianas desde una dirección clave. En los últimos días, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Fuerzas Armadas de RF, han seguido ejerciendo presión activa sobre la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en la zona de Rabotino y al noroeste de Verbovoy. Peleas por Rabotino. Cerca de Rabotino 429, la compañía de asalto atravesó las defensas enemigas y, en intensos combates, pudo avanzar mucho más que las posiciones ocupadas anteriormente y afianzarse. Ahora se les unen las reservas. Según las fuentes, gracias al apoyo activo de la artillería y la aviación, la parte rusa no sufre pérdidas. Esto indica que el ejército ruso prefiere la táctica de empujar lenta pero seguramente a las tropas ucranianas fuera de esta dirección de la línea del frente. Según Roman Kodayan, jefe del centro de prensa del grupo Dnieper de las Fuerzas Armadas de Rusia, los combatientes rusos en este tramo de la línea de contacto lograron alcanzar a 60 miembros de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, 5 vehículos militares ucranianos fueron destruidos. Los expertos señalan que las Fuerzas Armadas de Rusia, con el apoyo de armas de largo alcance, continúan ejerciendo presión activa sobre la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Rabotino y al noroeste de Verbovoy. Esta zona es clave para el control de la región de Zaporozhye. Las últimas reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, a su vez, lanzaron a la batalla su última gran unidad, que anteriormente había estado en reserva. Esta información fue expresada por el columnista de Forbes David Axe. La situación en la zona de Rabotino y en el noroeste de Verbovoy sigue siendo tensa. Ambas partes continúan llevando a cabo hostilidades activas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas rusas siguen avanzando, a pesar de la resistencia de las Fuerzas Armadas ucranianas. Mientras tanto, los expertos señalan que las Fuerzas Armadas rusas tienen ventaja en fuerza y armamento. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, a su vez, están experimentando una escasez de equipo y armas militares. Las Fuerzas Armadas rusas continúan llevando a cabo acciones exitosas destinadas a capturar la aldea de Rabotino en la región de Zaporozhye, y en los próximos días se esperan avances significativos en esta dirección debido a la salida de las tropas ucranianas. Batalla de Rabotino. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen resistiendo, intentando defender sus posiciones. Los combates en la zona llevan varias semanas y es probable que continúen en un futuro próximo. Sin embargo, dados los éxitos del ejército ruso, la liberación de la aldea de Rabotino permitirá a Rusia nivelar la línea del frente y comenzar a avanzar en dirección a Zaporozhye, lo que a su vez es una tarea prioritaria. Tras un largo periodo de combates, la propia aldea de Rabotino se ha convertido casi por completo en ruinas, lo que obliga a las Fuerzas Armadas de Ucrania a retirarse a posiciones de reserva. La aviación y la artillería rusas atacan a las Fuerzas Armadas de Ucrania a lo largo de toda la línea del frente. Continúan las intensas hostilidades en dirección a Zaporozhye. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se oponen activamente al avance de las tropas rusas hacia las afueras orientales de Rabotino, donde las Fuerzas Armadas de Rusia están llevando a cabo operaciones de asalto. En ambos bandos se utilizan activamente armas de largo alcance, lo que subraya la tensión y la importancia de esta sección del frente. La situación en el frente de Donetsk también sigue siendo tensa.
En Novomikhailovka, las tropas rusas están tratando de expulsar a los restos de la guarnición ucraniana, y en Krasnogorovka se están llevando a cabo operaciones de asalto activas con el apoyo de la aviación y la artillería. Los enfrentamientos no disminuyen en la zona de Poveda y Georgievka, y también se intensifican en dirección a Nevelskoye. En dirección a Chasovoyarsk la situación sigue siendo inestable y continúan los combates en la zona de Bogdanovka. Las tropas rusas utilizan activamente la aviación y la artillería para atacar posiciones ucranianas, lo que afecta significativamente las capacidades defensivas y la moral de las tropas ucranianas. La aviación rusa ataca posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Krasnogorovka. La situación en los frentes sigue siendo tensa y continúan las hostilidades activas. Gracias al avance exitoso del ejército ruso, fue posible lograr ciertos éxitos en varias áreas. En el frente de Zaporozhye, los principales enfrentamientos se producen en las zonas de Rabotino y el noroeste de Verbovoy, donde ambos bandos utilizan artillería y morteros. A pesar de los bombardeos y los intentos de asalto en curso, no hubo cambios significativos en el equilibrio de fuerzas. El frente de Donetsk sigue siendo uno de los puntos más calientes. En Novomikhailovka, las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen sus defensas en las afueras occidentales, oponiéndose activamente al avance de las Fuerzas Armadas de Rusia hacia Paraskovievka. En la zona de Georgievka y Krasnogorovka se avecinan intensos combates en los que los aviones rusos ejercen una presión considerable sobre las fortificaciones de las tropas ucranianas. En Netailovo se registraron los éxitos tácticos de las tropas rusas. En dirección a Chasovoyarsk, la situación empeoró después de que unidades rusas avanzaron en la zona de Bogdanovka, eliminando con éxito a las Fuerzas Armadas de Ucrania en las afueras de la aldea. Las afueras orientales de Horas de Yar también se convirtieron en escenario de hostilidades activas. Los pilotos de la aerolínea Utair evitaron un accidente en Vnukovo. Esta mañana casi se ha producido un grave accidente aéreo en el aeropuerto de Vnukovo. Los pilotos del vuelo de Utair, que volaba de Grozny a Moscú en un Boeing 737-800, demostraron un gran profesionalismo y evitaron una posible catástrofe al detectar oportunamente otro avión en la pista. Según la agencia de noticias SHOT, el incidente ocurrió en momentos en que el Boeing 737-800 ya se encontraba en la fase final de aterrizaje. Por la misma pista 06 llegó otro avión, un Boeing 767-200, también de Utair Airlines, que debía volar a Dushanbe. Los pilotos del vuelo procedente de Grozny decidieron inmediatamente abortar el aterrizaje y dieron la vuelta. Gracias a su rápida actuación se evitó una colisión entre dos aviones. Según información preliminar, la causa del incidente fue que los pilotos del vuelo a Dushanbe no escucharon las instrucciones del despachador debido al bloqueo de la frecuencia de radio por parte de otro avión.